Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean nuevamente bienvenidos a una nueva semana de clases y sobre todo que tengan una semana muy bendecida, ¿no? Bien, hasta el momento no hay ningún estudiante conectado, por lo cual procedo con la explicación de la clase del día de hoy con el siguiente tema. Tienen como tema principal lo que es el subrayado. Este es el tema que se va a tratar el día de hoy, en la cual antes de detallar lo que es el tema, existe lo que es una incógnita basadas en diversas preguntas que indican lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo del subrayado? ¿En qué consiste y cómo se subraya? Bien, principalmente si hablamos del objetivo del subrayado, es resaltar la información más importante de un texto para poder facilitar lo que es la lectura y sobre todo el estudio. Prácticamente consiste en marcar las partes claves como conceptos, ideas principales o datos esenciales de manera que sean fácilmente identificadas al revisar lo que es el material de que se está conociendo en su momento. Ahora, para poder subrayar de manera efectiva, se pueden seguir diferentes pasos en que se puede leer lo que es el texto completo antes de subrayar. Es muy importante tener prácticamente como una comprensión general de lo que es el contenido que están leyendo en su momento. También deben de identificar lo que son las ideas principales, buscar frases o palabras que contengan los conceptos claves de la información más relevante en su momento. Otro es poder subrayar, tener un subrayado apropiado, puede ser un marcador fosforescente, un bolígrafo o lápiz. Es recomendable usar colores diferentes para distintas categorías de información si lo desean en su momento. También no subrayes en exceso, es decir, que solo se subraya lo que son las partes esenciales de la información. Si se subraya demasiado, perderá lo que es su efectividad, pues, ¿no? De la información. También pueden hacer anotaciones adicionales. A veces es útil hacer notas al margen para aclarar o expandir lo que es la información subrayada. Y por último, recuerden que para lo que es el subrayado, prácticamente es una técnica personal, así que se adopta diversos consejos en base a su estilo de aprendizaje, ¿no? Bien, ahora sí van a identificar lo que es el subrayado, en la cual en su texto indica lo siguiente. El subrayado indica que subrayar es destacar con líneas, rayas, colores u otras señales las frases esenciales y palabras claves de un texto. En la actualidad, asimilamos como palabras equivalentes subrayar y resaltar. Esta técnica favorece la comprensión e incrementa el sentido crítico de la lectura porque se diferencia lo esencial de lo secundario. Bien, si estamos hablando de el subrayado, es una técnica de estudio que consiste en resaltar o marcar con una línea, un color o un trazo ciertas partes del texto con el único fin de poder destacar lo que es la información más importante. Se utiliza principalmente para poder ayudar a la comprensión y sobre todo la retención de la información en procesos de lectura y estudio. El subrayado principalmente permite identificar rápidamente las ideas principales, conceptos claves y datos relevantes, facilitando así lo que es el repaso y el estudio posterior. Es una herramienta muy útil para poder organizar lo que es el material y hacer lo que es la revisión del contenido sea más eficiente. Tanto así, el subrayado puede complementarse con otras técnicas de estudio como la toma de notas o la elaboración de esquemas para mejorar aún más la asimilación de la información. Recuerde que anteriormente identificaron los
lo que es mapa conceptual, lo que es mapa semántico, lo que es el diagrama de B, en la cual son organizadores gráficos que les ayuda y les facilita lo que es el proceso de aprendizaje, al igual que el subrayado también. Al complementarse con otras técnicas de estudios, se puede específicamente dar a conocer una información más detallada y más específica, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a subrayar como indica. Van a subrayar las palabras o ideas que ustedes quieran identificar en solamente este párrafo. Por ejemplo, aquí que indica el subrayado. Subrayar es destacar con líneas, rayas, colores u otras señales de frases esenciales y palabras claves de un texto. ¿Bien? Aquí ya está subrayado, como ustedes pueden observar. También pueden utilizar resaltador para poder identificar, en la cual voy a subrayar lo siguiente. Esta técnica favorece la comprensión e incrementa el sentido crítico de la lectura, que se diferencia lo esencial de lo secundario. Bien, aquí ya está. ¿Sí ven? Bien, así pueden utilizar esta técnica de lo que es subrayar, pueden utilizar también resaltar, en la cual van identificando las ideas más importantes de la información, las ideas principales. Para ello, también existe lo que es una forma de subrayar. La forma de subrayar es muy importante, prácticamente aprender a subrayar bien. En primer lugar, hay que tener presente que no se puede subrayar toda la información, es decir, que solamente tienen que subrayar las ideas principales que tiene la información o el texto que están leyendo en su momento. Bien, una de las formas de subrayar es la siguiente. Se deben subrayar las palabras claves, los nombres propios, fechas y detalles relevantes. Otra de las formas es que las ideas fundamentales se pueden subrayar, pero es mejor si se subrayan las palabras claves de esas ideas por estar cargadas de significado y nos remitirán siempre a las ideas principales. Se pueden subrayar detalles de interés, personajes, lugares geográficos, pero sobre todo subrayaremos aquellos que puedan ser un enlace con otros para el recuerdo total. Esta es otra de las formas de subrayar. Subrayar las partículas que marcan la sintaxis, pero aunque, etcétera, con el objeto de que lo subrayado tenga sentido por sí mismo. Luego tenemos, hay que considerar que cuando se vuelva a leer nos debe dar una idea de lo importante, de los detalles, de las definiciones. Se debe parecerse a un telegrama. Las notas marginales pueden ayudar a la comprensión, pues pondremos nuestras propias palabras y aquellos aspectos que para nosotros son como una bombillita que nos enciende el resto del contenido. Podemos utilizar signos que con solo verlos nos indiquen determinados aspectos que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son estos signos que al identificarlos ya nos da a determinar diferentes aspectos? Estos son, nos indica algo, el signo de pregunta, nos indicará algo que no entendemos, señala algún aspecto que nos causa sorpresa. Luego tenemos, puede significar un contenido fundamental. Consideramos que faltan datos, signo más, consideramos que sobreabunda en datos. Bien, entonces, en la cual indica lo siguiente.
Niño Rojas 2008, competencias en la comunicación hacia las prácticas del discurso Bogotá, COE Ediciones, en la cual también indica lo siguiente: subrayar prácticamente agiliza lo que es el estudio, motiva el proceso lector, fija la atención, ahorra tiempo en los repasos, incrementa el rendimiento, ayuda a la comprensión y a la memorización. Un buen subrayado nos ayudará a hacer un buen esquema y un buen resumen. Principalmente al ustedes realizar un buen subrayado que detalle y se identifique las ideas principales de la información, prácticamente ayudará a que ustedes tengan un buen resumen de toda la información leída anteriormente. Bien, subrayar no solamente no se debe subrayar a la primera lectura. Principalmente tienen que leer y leer y leer para que ustedes identifiquen cuáles son las ideas principales de la información y sobre todo puedan obtener un buen resumen, un buen análisis de la información que están leyendo en su momento. Subrayar significa que se ha entendido lo que es el texto. Cuando ya estén seguros, podrán subrayar con dos o más colores, como ustedes lo quieran realizar. Ya les indiqué, pueden realizar el subrayado con la línea, pueden utilizar diversos colores, como está en el ejemplo aquí que ya les voy a indicar, en el cual pueden utilizar colores, uno para las ideas importantes, otro para las ideas secundarias, en la cual se puede utilizar también doble línea, como ustedes observan aquí, para las ideas importantes, la línea sencilla, como pueden observar aquí. Para las ideas secundarias y la línea discontinua, pueden utilizar aquí como se pueden dar cuenta. Y para algunas ideas explicativas o ejemplos, el utilizar resaltadores agiliza lo que es el proceso también. Un texto bien subrayado prácticamente es como un instrumento de trabajo de gran utilidad, que es algo muy valioso para los estudiantes, para ustedes. Es decir, con solo pasar la vista por el subrayado podrán repasar rápidamente su contenido, como por ejemplo, ustedes tienen un ejemplo en su texto que detalla lo que es una noticia, en la cual pueden observar diferentes colores como el verde, el amarillo y el turquesa. En este ejemplo se utiliza lo que es el resaltado verde para las ideas principales, el amarillo para las ideas secundarias y el turquesa se lo está utilizando para las ideas explicativas. Les voy a leer simplemente todo el contenido primero, luego vuelvo a leer la información resaltada, subrayada, para que ustedes identifiquen la diferencia. Pues no. Bien, los terremotos que sacudieron a Chile y Haití evidencian cuán vulnerable es la región ubicada entre Colombia y el sur de Chile. En esta zona tiene lugar la interacción entre la placa oceánica Nazca y continental sudamericana. La primera, que constituye parte del piso oceánico y ubicada al occidente del continente sudamericano, mantiene un constante movimiento que produce un hundimiento de la placa Nazca bajo la placa sudamericana. La región costera del Ecuador también está expuesta a sismos causados por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. El terremoto de mayor magnitud tuvo lugar en 1906 y provocó gigantescas olas. En las costas del Ecuador y Colombia, su magnitud fue de 8,8 grados en la escala de Richter. Este mismo, de principios del siglo anterior, fue tan fuerte que rompió la superficie del fondo marino y provocó un tsunami, uno o más olas de gran tamaño que ofrecen como resultado de terremotos, erupciones volcánicas y otros factores, donde indica lo que es el comercio punto con actualidad Ecuador expuesto al choque de placas extraído el 14 de julio del 2016.
Bien, este es el ejemplo que ustedes tienen en su texto sobre una noticia del terremoto, en la cual está subrayado, está identificado lo que son las ideas principales, prácticamente de color verde. ¿Cuáles son las ideas principales? Son terremoto, vulnerables, región, Colombia y Chile. Las de amarillo son las ideas secundarias como interacción, placa Nazca, sudamericana, movimiento, hundimiento, terremoto mayor, 1906, 8,8 grados, rompió superficie, tsunami. Y por último tenemos las ideas explicativas. ¿Cuáles son estas ideas aplicativas? Las de color turquesa, que son olas de gran tamaño. Bien, por ende, la noticia queda resumida, ya tiene un resumen prácticamente de esta noticia. Terremotos que sacuden a Chile y Haití evidencia cuál vulnerable es la región, tanto entre Colombia y Chile, da lugar a la interacción entre la placa Nazca sudamericana, donde se detallan movimientos, hundimientos, ya que Ecuador también está expuesta mediante la interacción de placas sudamericanas. Terremoto de mayor magnitud fue en 1906 de 8,8 grados, donde rompió la superficie y provocó como un tsunami. Y se detallan, se identifican lo que son olas de gran tamaño. Como se pueden dar cuenta en el ejemplo que ustedes tienen en su texto, da a identificar lo que es el subrayado y sobre todo identifica por color cuáles son las ideas principales, ideas secundarias y sobre todo las ideas explicativas. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy en base al tema principal que es el subrayado. Recuerden que el subrayado es una técnica de estudio que consiste en resaltar o marcar con una línea, un color o un trazo ciertas partes del texto con el único fin de poder destacar lo que es la información. Se utiliza principalmente para poder ayudar a la comprensión y a la retención de la información en procesos de lectura y en procesos de estudio. El subrayado les va a ayudar a ustedes a poder identificar o que ustedes puedan ya realizar lo que es un resumen, puedan sacar una conclusión en base a una información. Bien, lo que es tanto actividad como tarea ya tienen subida a plataforma para que ustedes puedan realizar, puedan resolver sus trabajos y puedan subir a plataforma. Por favor, no olviden al momento de subir sus trabajos atrasados. Recuerden que tienen que justificar sus trabajos atrasados. Si no hay un justificativo, no se va a poder calificar con la nota correcta. Pues no, si hay un justificativo, obviamente se califica sobre 10. Eso ténganlo presente, por favor, y cuando suban sus trabajos atrasados, me indican por medio de plataforma para poderles calificar inmediatamente y sobre todo que puedan tener todas sus notas completas. Bien, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día.